Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Hoy está con nosotros Daniel Ripa, es el secretario general de Podemos Asturias, el primer secretario. Daniel es además maño, así le conocen sus amigos, Dani el Maño, que suena algo así como Billy el Niño o Dani el Travieso. Es psicólogo, pero ha trabajado en casi todo. Es, ya lo ven, un joven barbado, insultantemente joven. Y antes tuvo coleta, claro. Viene de los movimientos sociales, de la calle, fue emigrante en Suiza y más países, trabajó para la ONU y también para la universidad, que es donde debería estar ahora mismo. No sé si investigando o corrigiendo exámenes. Como le gustan los líos, se ha metido en este carajal político. No sé si hace más política o más gimnasia, dadas las maratonianas jornadas que ahora tiene. Viste, ya ven, como uno de Podemos. Estemos de acuerdo o no con lo que predican, reconozcamos que en esto del vestir han marcado tendencias. Pero bueno, hoy no ha venido a hablar de moda, ha venido a hablar de política, o sea, de la vida y de lo que se tercia. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de política y de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Tú estás dispuesto a todo. Sí. Bueno, decía lo de Dani el Maño, algunos amigos te conocen por ese nombre, ¿no? Algunos, pero yo creo que al principio cuando llegué yo me consideraba aragonés, luego me consideraba a la vez aragonés y asturiano, decimos el ye también en Aragón, con lo cual hay una similitud clara. Y luego yo me descubrí que cuando estaba trabajando fuera, a donde iba era a las casas de Asturias o a los centros sociales asturianos que había fuera, ¿no? Y entonces poco a poco me fui implicando en Asturias, en la vida social, en la vida política, trabajé aquí y ya terminé siendo casi asturiano por elección, por sentimiento, ¿no? Eso es. Bueno, me alegro, así debe ser. Oye, lo que está sucediendo en el Ebro, esto del desbordamiento, no es cosa tuya, no es culpa tuya, ¿no? Últimamente te echan las culpas de muchas cosas, pero esto no es culpa tuya. Bueno, nos echan la culpa de todo y eso pues es buena sensación. También yo creo que refleja el nerviosismo y yo creo que lo perdidos que están algunos de los dirigentes de los principales partidos, ¿no? Y yo creo que no entienden el mensaje de lo que está diciendo la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad está hablando muy claramente que quieren un cambio político, lo lleva diciendo varios años y lo que hemos encontrado pues al final ha sido un cierre de estos dirigentes, ¿no? De intentar ver si la gente se cansaba de protestar, a ver si la gente olvidaba lo que estaba reclamando, ¿no? Que al final era más justicia en la sociedad, ¿no? Que la crisis la pagasen, que la tiene que pagar y no la gente normal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que pueden decir lo que sea, pero ladran luego cabalgamos, ¿no? Bueno, luego hablaremos de política y de todas estas cosas y de actualidad, sobre todo de Asturias y de nuestro país. Por cierto, ¿el país que proponéis para el futuro de España, es una fantasía o es una cosa real? Yo creo que es una cosa real, creo que es la única alternativa. Creo que lo que es irreal es pensar que haciendo las mismas cosas que hemos estado hasta ahora y que han agravado la crisis, más desigualdad, más recortes, más deuda, pues que vamos a salir de ello, ¿no? Y yo creo que todos percibimos que es necesario un cambio, ¿no? Nosotros hablamos de una cosa que se llama Asturias 2030, ¿no? Decimos que los grandes partidos pues han estado, igual en algún momento tuvieron una idea de país, una idea de Asturias, ¿no? Pero que poco a poco han ido buscando en el corto plazo, que al final ha sido un desmantelamiento progresivo de Asturias, ¿no? Y que eso, yo creo que había que hacer un ejercicio de responsabilidad, de mirar al futuro y pensar cómo queríamos que fuese el lugar donde quisiéramos vivir nosotros o nuestros hijos, ¿no? Si tenemos un hijo entrando a la guardería o en primaria, ¿cómo queremos que sea cuando sea su vida adulta, ¿no? O cómo queremos vivir nosotros nuestra jubilación. Y eso yo creo que requiere pensar entre todos qué está fallando y poner bases de pensar más allá de que unas elecciones, ¿no? Que hay que plantar cosas, hay que desarrollar proyectos que trasciendan un ciclo electoral y que piensen al final en la Asturias que queremos vivir. Y eso yo creo que es la clave. Por cierto, hablando de niños, de criaturas, que es el término que utilizáis en algunas de las propuestas que habéis hecho, ¿va a cobrar lo mismo, le vais a pagar lo mismo, va a tener la misma paga una criatura de la familia Botín que la de un obrero? Bueno, yo creo que donde tiene que estar la diferencia es en los impuestos en los que pagan, ¿no? Y porque hay gente que debería estar pagando muchísimos más impuestos y que en realidad no está sufriendo la crisis, al contrario, el 27% ha aumentado el número de millonarios, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente que no paga impuestos debería estar pagando más y eso debería financiar servicios públicos de calidad para toda la población, ¿no? Y yo creo que eso es la clave, ¿eh? La clave no está tanto en qué servicios se reciben, porque yo creo que tiene que haber una educación pública, una sanidad para todos, muy buena, de mucha calidad, ¿no? Pero creo que las costas de quién tiene que pagar pues están siendo injustamente repartidas, ¿no? Y por eso España tiene de los niveles más bajos de pago de impuestos de las rentas más altas, ¿no? Y eso yo creo que está la clave. ¿La gente o los bancos? Yo creo que el 99% de la ciudadanía lo tenemos claro, ¿no? Creemos que la crisis que tenemos actualmente no la hemos creado nosotros y que, sin embargo, la estamos pagando, ¿no? Y esa sensación de injusticia, ¿no? Al final de compadreo también de los dirigentes políticos y de los dirigentes bancarios.
¿no? No solo por las puertas giratorias, sino, claro, cuando tu partido está endeudado políticamente con los bancos, tienes una hipoteca con los bancos, pues las decisiones que se toman son hacia los bancos, ¿no? Yo creo que hay que tomar decisiones hacia la gente, ¿no? Se ha rescatado a los bancos y nosotros defendemos que se rescate a la ciudadanía. Yo creo que es quien nos merecemos, que no hemos sufrido la crisis, que no hemos creado la crisis, pero la estamos sufriendo, ¿no? Y por ahí yo creo que tienen que ir las cosas. Y ante pagar la deuda o más recortes económicos, vais a elegir no a los recortes económicos. Y no pagar la deuda, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, nosotros decimos que lo primero que hay que hacer es auditar la deuda. Hay que ver de dónde viene. No significa no pagarla, ¿no? Primero hay que ver por qué tenemos deuda, ¿no? O sea, y esto lo vemos claramente en un caso como el Musel, ¿no? Un caso muy sangrante de una obra de casi 1.000 millones de euros, que la propia Unión Europea dice que podría haber conchaveo, connivencia entre políticos y empresarios, que en realidad luego la utilidad es bastante cuestionable, los sobrecostes son muy dudosos, y que ha sido en realidad en la práctica tirar billetes de 50 euros al mar. O sea, hemos tirado en forma de hormigón billetes de 50 euros al mar, ¿no? Y de ahí viene parte de la deuda, de cosas como esas, ¿no? O de asumir una deuda bancaria que no era de la ciudadanía. Entonces, yo creo que tenemos que auditar, o sea, ¿qué ha pasado con el dinero público en este país? ¿Qué ha pasado con el dinero público que se ha usado en las grandes infraestructuras, que se ha usado en creación de empresas que luego en realidad quebraban a los 2 años? Esto con los fondos mineros lo hemos visto con muchas empresas, ¿no? Y ahí yo creo que hasta que no sepamos claramente por qué nos hemos endeudado así y qué mecanismos han fallado de la democracia para que se pudiesen tomar esas decisiones, ¿no? No hay que auditar solo la deuda, hay que auditar la democracia, porque si no volveremos a cometer los mismos errores. Entonces, para eso nosotros es clave abrir las ventanas, luz y taquígrafos, paredes de cristal, ver lo que ha pasado dentro y luego poner soluciones para que no vuelva a pasar. Oye, ¿tú de verdad piensas que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo, son la misma cosa, exactamente lo mismo? Yo creo que se comportan en ciertas decisiones económicas muy parecidas, de forma muy parecida. Creo que, obviamente, pero o sea, esto yo creo que es el drama, ¿no? El drama es que se parece mucho más un dirigente del Partido Popular y del Partido Socialista que con cualquiera de sus militantes. O sea, y esto es tremendo, ¿no? Cherines y Javier Fernández se parecen mucho más entre ellos, probablemente, que Javier Fernández con muchos de sus militantes. Porque yo, claro, que reconozco que hay cantidad de gente honesta que ha estado involucrada en política, que sus familias han sido socialistas o incluso de otros partidos y que luego, pues claro, que yo creo que sienten que poco o nada están siendo representados y defendidos por los dirigentes que hacen pactos presupuestarios entre ellos y en los chalés de Somío donde vive Javier Fernández, ¿no? Yo creo que eso es lo dramático de este momento, ¿no? Y por eso pactan la Constitución juntos, pactan los presupuestos de Asturias juntos, intentaron pactar el Consejo de Administración de la Televisión Pública juntos, y antecede, yo creo, a lo que va a pasar en Asturias si suman 23 diputados, que es la mayoría absoluta. Si el Partido Popular y el Partido Socialista suman 23 diputados, yo estoy seguro que van a gobernar juntos. Yo creo que es algo que ya estamos viendo en el Parlamento y antecede lo que hay que hacer, ¿no? Y ante eso, yo creo que la única solución es que la gente normal, la ciudadanía, la mayoría social que ya existe, en Asturias, pues sea la mayoría también en las instituciones, ¿no? Esto, hay una anécdota de una carta, yo creo que de Mozart, ¿no? que escribía a su padre diciendo la partitura ya está escrita, ¿no? Dice, ahora solo me falta plasmarla sobre el papel, ¿no? Ya la tengo en la cabeza. Pues yo creo que la mayoría social ya existe, la gente ya lo tenemos claro y falta convertirla en una mayoría social en las instituciones. Luego hablaremos de lo que pasará en Asturias en las próximas elecciones. Otras cosas antes. ¿Podemos es un producto de las televisiones? Podemos es un producto de la gente, de la ilusión, de la necesidad. Yo creo que en un momento de desborde, de movilización tras el 15M, de muchísima gente que sale a la calle para cambiar las cosas, salen las mareas, sale la plataforma de Nosotros por la Hipoteca, sale muchísima gente que lo está viendo en su casa con indignación y que de repente se encuentra que hay un bloqueo, que no hay solución, ¿no? Que no hay horizonte. Y Podemos, yo creo que viene en ese momento de falta de horizonte, necesidad de ilusionar, de decir, claro que podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, lo que se produce es una movilización de muchísima gente, en muchísimos círculos, en muchísimos lugares, y eso es lo que lo hace real. Lo que lo hace real no es que esté Pablo Iglesias en la televisión, Podemos existiría igual si no existiesen figuras como la de Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que era una sensación que existía en la sociedad. Yo recuerdo siempre la anécdota, ¿no? Que volvía de trabajar en Suiza, volví en coche, fue en diciembre del 2013, paré en una gasolinera pues al cruzar la frontera, ¿no? Y entonces empecé a leer los periódicos que había, ¿no? Y entonces estaban pues los escándalos de los ERE en Andalucía, escándalos de corrupción en Madrid, el tema de Bárcenas, estaba hasta un escándalo de corrupción del Barça.
que ya decías, jolín, el país se descompone, ¿no? Y era sensación de clima irrespirable, de falta de horizonte, de que no había nada que hacer, de desilusión, que daban ganas de apagar las noticias, lo que yo creo que a mí me llevó a decirte, hay que hacer algo. No puede seguir así, ¿no? Porque lo que nos está produciendo es ganas de aislarnos, ganas de pasar de todo, de olvidarnos, de dejarles hacer lo que querían hacer, ¿no? Y además era lo que pretendían, es decir, no hay horizonte, dejarnos gobernar, que es lo único que se puede hacer, ¿no? Oye, y entonces Podemos, yo creo que actúa ante eso, ¿no? ¿Quién es vuestro enemigo político? ¿Nuestro enemigo político? Sí. Yo creo que el 1% político y de grandes empresarios que están tomando las decisiones contra la mayoría social. Yo creo que me interesa más que los enemigos políticos, los aliados políticos. Los aliados políticos son quien cree que necesitamos que necesitamos pues respetar el sentido común que ya existe, ¿no? O sea, la ciudadanía tenemos claro lo que hay que hacer. O sea, tú preguntas a gente de cualquier lugar y te dice que hay que hacer algo en materia de los desahucios, que hay que paralizar los desahucios, que los recortes no los tenemos que sufrir, ¿no? Entonces, a mí me interesa más los aliados políticos, que es, yo creo que la mayoría de la población, que los enemigos políticos, ¿no? Y al final lo que nos interesa es cómo esa mayoría social se plasma en realidad. Sí, pero me refiero más en una contienda electoral, como la que va a haber ahora en Andalucía, en Asturias, como en todas las autonomías, dentro de muy poco. ¿Vuestro enemigo es el Partido Popular, es el Partido Socialista? Bueno, yo creo que aquí ¿Todos? ¿Izquierda Unida? Yo creo que aquí el enemigo político es la coalición de facto que ya existe en el Parlamento asturiano, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Y insisto, si suman 23 diputados, van a gobernar juntos. Con lo cual, yo creo que solo queda otra alternativa, que es que, pero ya te digo, no por soberbia, por necesidad. Si no somos capaces de superarles en votos, pues yo creo que no va a cambiar nada en Asturias y que lo que nos van a ofrecer de aquí a 4 años, pues es que recorten un poquitín menos o un poquitín más, que vivamos un poquitín peor, que los sueldos sean un poquitín más bajos. Y yo me rebelo contra eso. Es que yo creo que necesitamos un horizonte donde lo que se plantee de aquí a 4, 5, 15 años sea un horizonte mejor del que estamos, ¿no? Y eso estoy convencido de que la gente que suma 100 años en el Parlamento, si juntamos a los dirigentes de los grandes partidos, pues yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que su modelo está claro, ¿no? ¿Los empresarios os tienen miedo, los empresarios asturianos? Pues yo a creo juzgar que por las últimas declaraciones del presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, que no os daba mucho crédito, que dice que no cree en una Asturias en la que gobierne Podemos, ¿no? Yo creo que nos tiene miedo la gente que está en la lista Falciani y que no paga impuestos, que evade. Nos tiene miedo, claro, gente como Vigón o Díaz Ferrán que defraudaban y que tienen que abandonar el cargo por eso, ¿no? Esa clase de gente sí. La gente que quiere una salida económica de la crisis, pues yo creo que no. Y ahí yo creo que encajan la mayoría de los empresarios. Yo creo que la mayoría de los empresarios entienden que en una situación de crisis, de empobrecimiento de la mayoría de la población, donde cada vez consumimos menos porque somos más pobres, pues que eso tampoco es una solución a nivel económico, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo que el presidente de FADE pues tiene también un sentido de responsabilidad. O sea, yo creo que no es responsable decir que no se va a reunir con un próximo gobierno de Podemos. Yo creo que en Podemos nos reunimos con todo el mundo, sea de donde sea, para garantizar los intereses de la mayoría de la población. Y yo creo que él lo que tiene que hacer es eso, que es además lo que estoy seguro que la mayoría de los empresarios que honestos que existen en este país, pues quieren, ¿no? Ya. Oye, y no estáis últimamente, lo digo de verdad, un poco sobrados, con un exceso de confianza, de vamos a ganar, de esto, en fin, somos imparables, la oposición somos nosotros, ¿no? ¿No? Pues aquí yo creo que con toda la humildad, o sea que yo creo que Podemos lo percibimos como una herramienta para una necesidad social de conseguir pues ciertas cuestiones que son básicas, ¿no? Y que van en la línea de reformular la democracia para que gobierne al final la gente, gobierne quien no ha tenido voz, ¿no? ¿Estáis tan convencidos de que vais a gobernar? Estamos convencidos de que el próximo gobierno en Asturias va a ser de Podemos. ¿No contempléis otra posibilidad? Pues yo creo que no, pero insisto en que es lo que necesitamos. O sea, y esto de verdad que no es por soberbia, es cuestión de que qué va a pasar si no hay un gobierno de Podemos, ¿no? O sea, al final cuando muchas veces se critica a Podemos, también hay que pensar cuál es la alternativa que ofrecen el Partido Popular y el Partido Socialista, que están gobernando casi en coalición, ¿no? Pues yo creo que la alternativa pues es más de lo mismo. Y ¿por qué estoy yo en Podemos, ¿no? Que al final yo creo que es importante, sí. Y muchísima gente conmigo, ¿no? Pues porque en un momento dado sentimos la sensación de que si no hacíamos nada, lo que estaba en juego eran nuestras vidas. O sea, que lo que yo iba a tener de aquí a 10 años
pues eran trabajos precarios, como todos los investigadores de jóvenes de la universidad, que están emigrándose a Chile o a Inglaterra, pero toda la gente que no está en la universidad, que está con trabajos muy precarios. O sea, la media salarial de los jóvenes en Asturias es de 700 euros, ¿no? Entonces, ante esa falta de horizonte, ante esa perspectiva que nos estaban ofreciendo, diciendo, vais a tener una vida en la que no vais a poder tener casa, en la que no, ni siquiera vais a poder tener una vida familiar o hijos, porque ¿qué estabilidad vais a tener, no? Pues entendemos que hay que dar un paso adelante en política, porque, insisto, lo que está en juego son nuestras vidas, ¿no? Y eso yo creo que muchísima gente lo ha percibido así, que no estaba luchando por una marca política, una marca electoral, que eso es lo de menos. Aquí Podemos es una herramienta para conseguir unas cosas que necesitamos la mayoría de la población. Y insisto, el nombre es lo de menos. Lo importante es que consigamos esas necesidades casi humanas y vitales. Ya. Lo que pasa es que para gobernar en Asturias hay que tener 23 diputados o más. Bueno, también se puede gobernar con una minoría, que no sería la primera vez, ¿no? Si no se diese esa circunstancia en vuestro caso, ¿pactaríais con otro grupo? ¿O esto no toca ahora, como decía...? Bueno, pactará lo que... Nosotros lo que nos hemos comprometido es que al final los pactos de Podemos los decida la gente. En votación abierta. Aquí las decisiones importantes están fuera de Podemos. O sea, cualquier persona ha podido decidir quiénes son los candidatos. O sea, en mi caso, cualquier asturiano o asturiana se pudo presentar y cualquier asturiano o asturiana pudo votar, ¿no? Y el programa lo va a votar entre toda la población, y también la política de pactos, con quién se pacta y tal, lo va a decidir entre toda la gente. Entonces, eso lo vamos a poner en manos de la sociedad. Lo que pasa es que yo creo que aquí tienen que cambiar cosas, ¿no? Y a mí me parece, claro, en política de pactos me parece que nosotros venimos pues para auditar a unos dirigentes políticos que llevan 30 años con un modelo político que se revela, para mí, en la comisión del caso Villa, ¿no? Lo que veíamos en la comisión del caso Villa, a mí lo que más me dolía era la sensación de impunidad, que era capaz de ir un dirigente del Montepío allí, cercano a Villa, como José Antonio Postigo, y casi insultar a los periodistas que estaban en la puerta, ¿no? Esa sensación de gente que no entiende por qué la ciudadanía le estamos rindiendo cuentas, ¿no? La gente que ha controlado Asturias, que ha controlado los fondos mineros, que ha tejido en muchos casos redes clientelares, y que no entiende cómo a la ciudadanía le estamos exigiendo cuentas, ¿no? Pues yo creo que esa Asturias de cartón piedra, una Asturias que tú empujas y se caen las empresas, se cae el decorado, se caen los servicios públicos, pues hay que convertirlo en una Asturias real, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo creo que es clave, ¿no? Decís no sois ni de derechas ni de izquierdas, pero yo creo que esto no se lo cree nadie, ¿eh? ¿O se puede no ser de derechas ni de izquierdas? Bueno, yo creo que... Cuando hablamos de ideología, es casi filosófico, ¿no? ¿Tú eres de izquierdas o de derechas? Pues yo lo que te quiero decir es que lo de izquierdas y derechas, claro, o sea, cuando Javier Fernández sale enarbolando la bandera de la izquierda y lo que hemos visto pues es políticas, bueno, contrarias a cualquier idea de izquierdas, ¿no? O sea, y yo creo que la población lo ha percibido así, ¿no? Pactar una constitución para poner la deuda pública, el control del Estado en manos de los bancos, en manos de los bancos alemanes, en manos de los acreedores internacionales, ¿eso es de izquierdas? Pues claro, en un momento en que la gente de izquierda no se siente representada con la gente de izquierdas, y la gente de derechas tampoco, porque el Partido Popular, que habla del libre mercado, luego ha usado el Estado para favorecer a empresas amigas. Y eso es lo que presuntamente intuyen los papeles de Bárcenas, ¿no? Intuyen que porque había sobres relacionados en el tiempo con concesiones administrativas, ¿no? Eso es lo que presuntamente se ve allí. Entonces, en esa circunstancia yo creo que hay un descrédito de quienes han arrebolado la bandera de la izquierda y de la derecha en este país, ¿no? Y ante eso yo creo que hay una decisión de los de abajo, que somos los damnificados de la crisis y que tenemos muy claro quiénes somos, ¿no? Y eso yo creo que ya es importante. ¿Y por qué cuestionáis permanentemente esto que se llama el espíritu del 78, en fin, la transición política española, ¿no? Que ha tenido su parte de cosas buenas y su parte de sufrimiento también, ¿no? Bueno, cuestionamos no tanto el régimen del 78 como lo que cuestionamos... Además, bueno, por cierto, lo llamáis régimen, ¿no? Sí, lo que yo creo que decir una cosa que es obvia y de sentido común es que todas las instituciones que se crearon en el 78 fueron instituciones que están ahora en crisis. O sea, que la crisis no es solo de los partidos políticos o del gobierno. La crisis de credibilidad, y lo vemos en las encuestas, es del sistema judicial, es de la patronal, porque tenemos a dos presidentes de la patronal asturiana y española que han tenido que dimitir por casos de corrupción. Es crisis de los sindicatos. O sea, cada vez hay más confianza en los grandes sindicatos, ¿no? Es crisis de los medios de comunicación, de la justicia. Entonces, yo creo que claro, es necesario replantear cuáles eran las bases que sentaban la sociedad en la que teníamos. Y yo creo que eso requiere un análisis en profundidad y, por supuesto, que yo creo que hay que hacer, pues claro, una constitución, pero también un sistema político que encaje con generaciones que no hemos nacido en ese momento, ¿no?
y que vemos que es ineficaz, que está fallando y que hay que tomar soluciones, ¿no? Y ante eso, pues claro, a nosotros nos inquietan el bloqueo, ¿no? De no se puede cambiar nada. No se puede cambiar la Constitución, pero luego la pactamos en una noche de verano sin consultar a la gente, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que preguntarle a la gente qué es lo que queremos y cómo queremos vivir. Oye, ¿habéis pasado ya eso que se dice de las musas al teatro? Quiero decir, de las ideas, de la filosofía a la práctica. Estáis presentando algunas cosas de los programas, ¿no? Lo estáis haciendo en Asturias y en el país, ¿no? ¿Tenéis ya, claro, muchas partes de ese programa? Bueno, estamos este fin de semana hemos presentado en Sison el encuentro de programa Asturias 2030, ¿no? Que son 10 ejes temáticos donde estamos trabajando, sistematizando todo el trabajo que llevamos un año haciendo, incorporando a nuevos colectivos, a mucha gente que ya gobierna Asturias. O sea, que hay muchísimos médicos o responsables de la sanidad que ya están gobernando Asturias, muchísimos trabajadores de la función pública que saben lo que hay que hacer y que hacen que esto funcione en el día a día, ¿no? Gente que tiene pequeños comercios y asociaciones y que hacen que vaya adelante, ¿no? Entonces, lo que queríamos era preguntar a la gente que ya está en las instituciones, a la gente que ya gobierna Asturias, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque muchas veces no les escuchaban, no les dejaban hacer, no les hacían ni caso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en ese proceso. Sí que tenemos claro que vamos a presentar un plan de rescate ciudadano. Con ellas vamos a hacer en los 100 primeros días de gobierno. O sea, ¿qué va a pasar el día 1 que llegue Podemos al gobierno de Asturias, ¿no? Y estamos analizando también la viabilidad económica, de dónde va a salir el dinero para hacer eso. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues tenemos a un grupo de economistas analizando también los presupuestos actuales, viendo de dónde va a salir, porque lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al Palacio de la Presidencia en Asturias va a ser telarañas en las cajas fuertes del dinero y pagarés de deuda. O sea, esto es tremendo. Yo creo que ya están gastando por encima de sus posibilidades. Si analizamos la deuda para el 2016 y 2017 es incluso mayor que para este año, con lo cual se está hipotecando el futuro de Asturias. Y también creo que está la trituradora de papeles comprometedores trabajando a 3 turnos. Yo estoy convencido, me lo cuentan por ahí. Yo ya lo he oído por varias veces y estoy seguro, ¿no? que claro, ante un gobierno que va a llegar al Palacio de la Presidencia a ver qué se ha hecho con cosas totalmente cuestionables de desarrollo. O sea, ¿dónde está el dinero que tendría que haber servido para el desarrollo de Asturias? Porque ha entrado mucho dinero en Asturias en estos años, ¿eh? Esto lo hemos visto todos, ¿no? Pero hay una sensación en la sociedad de que no se ha gastado en lo que se tenía que gastar, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa inquietud existe en quien ha gobernado y pues yo creo que la ciudadanía, pues es normal que exijamos la rendición de cuentas, ¿no? De lo que ha pasado. Os acusan también de tactistas, ¿no? De estar más por la táctica que por la ideología, ¿eh? Esto es oído a Luis García Montero hace muy pocos días, precisamente, ¿no? ¿Estáis más en hacer una táctica para ganar las elecciones y pescar voto allá donde sea? No, yo pregunto, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que pescar donde sea para nada. Yo creo que hay que preguntar a la gente lo que quiere hacer. O sea, que al final teníamos una sensación de partidos políticos que se convertían en lobbies por un lado de agencias de colocación y por otro lado de lobbies en muchas casas de los poderes, grandes élites económicas, de la gente que se gobierna sin presentarse a las elecciones, ¿no? Y nosotros bromeábamos, ¿no? De que si Manuel Menéndez o Botín, la hija de Botín ahora, se quiere quiere gobernar, que se presente a las elecciones. Se puede presentar a las primarias de Podemos si quiere. También lo decís sobre el rey, ¿no? Bueno, es sobre que yo creo el príncipe, entonces. Pero yo creo que hay gente pero hay gente que ni siquiera se expone, porque la monarquía, no se está exponiendo, pero que grandes poderes económicos que están gobernando y diciendo a los gobiernos lo que tienen que hacer y que no sabíamos hasta hace poco ni quiénes eran, ¿no? Entonces, pues yo creo que en nuestro caso no es eso. En nuestro caso es poner una herramienta al servicio de la gente, ¿no? Y por eso yo no quiero personalmente que en un parlamento o en un gobierno estén mis amigos. Esto no lo estamos haciendo para colocar a los amigos, lo estamos haciendo para buscar a la mejor gente de Asturias, a la gente, pero en sentido técnico, profesional, pero también ético, sobre todo, ¿no? A la gente más ética que lleva décadas pues luchando por lo que es justo. Esa yo creo que es la gente que tiene que estar en Podemos, en un próximo gobierno asturiano, ¿no? Y lo mismo con el programa, ¿no? Esto no es un mecanismo para hacer lo que a mí me gustaría hacer, sino también una situación de emergencia social para servir de herramienta a lo que todos queríamos, pero veíamos que no entendíamos por qué nadie lo llevaba a cabo, ¿no? O sea, todos están en contra de los desahucios. Hacemos una ley de protección al deudor hipotecario, como hizo el Partido Popular, pero que luego se anula a nivel europeo porque no defiende al deudor hipotecario, ¿no? Entonces, ¿por qué se está haciendo eso? Porque está defendiendo otros intereses. Y la política es eso.
Se defienden o los intereses de unos o los de otros. Y aquí se defendían los intereses de la minoría frente a los intereses de la mayoría. Oye, vosotros, Podemos en Madrid, en este caso, ha entrado en la sede de Izquierda Unida, la ha asaltado, ha acabado con su militancia, la ha liquidado. ¿Ese era el objetivo? Esto es una pregunta, ¿eh? Yo, bueno... ¿Cómo lo ves tú desde aquí? ¿Cómo has visto yo, como asturiano, sí, asistía con preocupación a la participación de dirigentes de Izquierda Unida en el Consejo de Administración de Bankia. Igual que asistía aquí con preocupación, bueno... Aquí principalmente el Partido Popular y el Partido Socialista en el Consejo de Administración de Liberbank, que eso también deberíamos de hablar, ¿no? Que hacía el alcalde de Oviedo en el Consejo de Administración de Liberbank cobrando muchísimo dinero por estar allí, ¿no? Y tomando decisiones muy cuestionables. Pero bueno, yo creo que cuestiones como esas, como la participación en Bankia, pues es lo que, claro, le está pasando factura en Madrid. Y eso no es que no lo entendiésemos nosotros, es que no lo entendía la propia gente de Izquierda Unida, ¿no? Decía, pero ¿cómo estamos colaborando con la gente que está haciendo pelotazos en Madrid? Que está saqueando una caja pública y convirtiendo esa caja pública en un banco al servicio de unos pocos donde se ha volatilizado el dinero, ¿no? Y luego hemos, ahí sí, ¿no? Nacionalizado las pérdidas, ¿no? Privatizar beneficios, nacionalizar las pérdidas. Un clásico en esto. Ya. Algunas cosas más así de carácter general. ¿Con Podemos en el gobierno en Madrid no habrá ejército? ¿Saldremos de la OTAN? Nosotros decimos que aquí lo importante es qué programa estamos dispuestos a defender como ciudadanos. Y ahí yo creo que las prioridades de que lo que vamos a defender, pues eso lo tiene que decidir la gente. Pero vosotros, ¿no? Yo creo, insisto, nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? En la elaboración del programa electoral nos hemos comprometido a que los 10 ejes básicos del programa se plebisciten en un referéndum, incluso con urnas en las calles, ¿no? Y que si no se alcanza el 50% de apoyo, esa propuesta la vamos a retirar, ¿no? Porque aquí creemos que lo importante es, vale, queremos paralizar los desahucios, pero estamos dispuestos a defender que no haya desahucios, queremos una sanidad pública. Los usuarios de la sanidad pública y los trabajadores de la sanidad pública, ¿qué están dispuestos por hacer por eso, ¿no? Porque ahí es la clave, ¿no? ¿Y cómo vais a hacer para que los bancos, que mantienen pisos vacíos, los pongan, no sé, en el mercado? ¿Se los vais a quitar? Pues habrá que exigirles, y especialmente a la gente que ha cobrado financiación pública, que el Estado ha sido excesivamente solidario con muchas cajas de ahorros y bancos, favoreciendo su enriquecimiento y su salida de la crisis. O sea, los bancos que están dando ahora beneficios 2 años después de haber tenido, bueno, pues ayudas públicas a raudales, ¿no? Y esas ayudas públicas no se plasmaron ni en ayudar a las pequeñas empresas, ni ayudar a las familias, ni poner los bancos privados de los bancos del Sareb, muchos, y otros de las cajas de ahorros en manos de la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que exigirlo duramente, ¿no? Y claro, es que esto encaja porque yo también creo que teníamos gobiernos que exigían, por un lado, tenéis que hacer esto, pero luego decían, como comentó el ministro Sebastián, ¿no? Dijo en una entrevista, ¿no? A mí me decía mi gobierno con Zapatero, la paciencia con los bancos es infinita. Bueno, pues yo creo que no. No es infinita. No es infinita, ¿no? Oye, aquí durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pero tú ya tienes identificados quiénes han vivido de verdad por encima de sus posibilidades, quiénes son los culpables de esta crisis. Hombre, yo creo que los tenemos identificados todos, ¿no? Si algo ha traído los últimos 3-4 años desde el 15M, pues ha sido el señalar a quiénes eran los culpables de la crisis. Yo creo que gente que pasaba desapercibida, ¿no? y que tomaba decisiones en conchaveo casi con los poderes económicos, con los poderes políticos, con los gobernantes, pues yo creo que ahora pues sí que tienen nombre y apellidos, ¿no? Y insisto, cuestiones, o sea, para mí cuestiones como lo que revela presuntamente los papeles de Bárcenas, para mí es dramático. O sea, lo que estamos viendo allí es que las grandes infraestructuras, el modelo de infraestructuras de este país, ha estado presuntamente relacionado con donaciones, ¿no? Y porque había donaciones de grandes empresas a la vez de hacer obras que luego eran cuestionables, que AVEs que es totalmente fuera de lugar, carreteras que luego no tenían uso. Aquí lo tenemos un ejemplo con la variante de Pajares, ¿no? 1.500 millones de sobrecostes porque no se hicieron los estudios geohidrológicos necesarios. O sea, es que esa gente, claro que ha habido por encima de las posibilidades y se ha aprovechado del Estado. O sea, hay gente que se ha aprovechado del Estado para forrarse de forma privada. Y esto de verdad es dramático porque el dinero de la educación, de la sanidad, de la salida, de la creación de empleo, de la ayuda al pequeño tejido empresarial, también parte de no haber hecho lo que tenían que haber hecho en ese sentido, ¿no? O cosas aquí, por ejemplo, como la privatización del agua, donde tenemos a 30 ayuntamientos investigados, a dirigentes de todos los partidos. La propia Pilar Varela aparecía esta semana con el tema de sus viajes a Barcelona, etcétera.
y el Arestegui que tenía, que estaba en una noche de spa en Las Caldas al día siguiente, mientras al día siguiente se iba a votar la privatización del agua y esa noche pagada por Aquagés, eso es lo que están saliendo ahora en los periódicos esta semana, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que había una gestión muy cuestionable y que requiere luz y taquígrafos. Oye, ¿cómo vais a acabar, por ejemplo, con el fraude fiscal, ¿no? ¿Quién va a pagar más? ¿Los ricos? ¿Y quién es rico? ¿Hasta dónde uno es o desde dónde uno es muy rico? Desde dónde uno es muy rico. Bueno, yo creo que... ¿Quiénes son los ricos, no? Aquí la paradoja es que las grandes empresas del IBEX 35 pagan menos impuestos que un pequeño comerciante. Y entonces, bueno, pues yo creo que está claro que hay una desigualdad, que cuanto más tienes, más facilidad tienes pues para tener tu dinero en una SICAV, para enviarlo a un paraíso fiscal, para tenerlo en una cuenta en Suiza, como la lista Falciani. Yo creo que bueno, que esa es la gente que no paga, es la primera que tendría que pagar, ¿no? Ya. Y luego, pues bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que estamos viendo es que la carga impositiva pues cae sobre pequeñas empresas, sobre clases medias, sobre aumentos del IVA que afectan a toda la población por igual. Y eso hace que seamos más pobres la mayoría de la población, tengas el dinero que tengas. Entonces, bueno, pues yo ahí creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Quien no paga tiene que pagar. Bueno, tú has sido elegido hace muy pocas semanas secretario general de Podemos. Eres un secretario general con cargo y sin salario, ¿no? Sí. ¿Esas son una de vuestras características para todo o no? ¿Quién cobra en Podemos? Pues cobra la gente que está trabajando, pues por ejemplo, de asesores en el Parlamento Europeo, que están haciendo una función. En Asturias, bueno, yo creo que la gracia es que es un proceso hecho a base de voluntarios, ¿no? Y eso es la parte de lo bonito, ¿no? Que estamos compitiendo, pues claro, pues con un tirachinas contra las estructuras de liberados del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que tienes en tu mano, ¿no? Pues lo que tienes es la ilusión, ¿no? Contaba a mí una anécdota que me encanta, ¿no? Jesús Ibáñez, que es un sociólogo bueno, muy reconocido, que él contaba la anécdota de la Revolución de los Claveles, ¿no? Y decía que el día que estalla la Revolución de los Claveles en Portugal, los periódicos de Lisboa publicaban una encuesta que decían que a los portugueses no les interesaba la política, ¿no? Y eso es lo que nos estaban diciendo en las europeas: la gente no va a votar, la gente no le interesa, no cree en nada, ¿no? Y lo que vemos es que a la gente le interesaba la política, y le interesaba y estaba ilusionada y creía que se podían cambiar las cosas, ¿no? Pues esa ilusión, eso es la fuerza económica y social de Podemos, ¿no? Eso es lo que hace diferente, ¿no? Que hay muchísima gente que cree que esto es una herramienta para cambiar, pero no para colocar a 23 diputados, sino para cambiar sus vidas. Porque esto va a afectar en cómo vamos a vivir en los años que nos quedan, ¿no? Bueno, nadie cobra en Podemos en Asturias, bueno, tú no cobras en Podemos, lo acabas de decir, y así cobran pues, a nivel de asesores, estatal, pues, la gente que está haciendo las funciones técnicas. Ya. Y de funciones técnicas que porque trabajan 15 horas al día, pues esa gente pues sí que muy poca gente. De todos modos, cualquier organización y una política también necesita dinero para sus cosas, necesita financiarse. ¿De dónde viene el dinero de Podemos? De donde no vienes de los bancos, ¿no? Y porque eso ya no sabemos viene de los bancos, ¿no? Eso ya sabemos que genera hipotecas. ¿No habéis pedido créditos? No pedimos créditos y no los vamos a pedir, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes una deuda de 2 millones de euros con un banco, pues es más fácil que tomes decisiones a favor y que luego te quiten los intereses, te condonen la deuda. Esto lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es pedir dinero a la gente, endeudarnos con la gente. Es decir, vamos a pedir en la campaña en Andalucía, por ejemplo, ahora, y en Asturias, microcréditos, donde vamos a pedir a la gente que invierta en Podemos, ¿no? Y nosotros nos comprometemos a endeudarnos con esta gente y decir, claro, nos endeudamos con la gente normal para que luego defendamos sus intereses. Porque si te endeudas con los bancos y no con la gente normal, pues defiendes otros intereses. Entonces, bueno, pues eso, lo que hemos hecho desde el principio, ¿no? Poner eso, de pedirle a la gente, si queréis en esto, tenéis que apoyarlo también económicamente, ¿no? Bueno, tú seguro que has oído por ahí muchas veces esto. Bueno, cuando gobernéis y gobernáis vosotros, quien tenga 2 casas le vais a quitar una, seguro. Quien tenga 2 coches también le vais a quitar uno. No, para nada. No digo que suceda, digo que esto se escucha, ¿no? Bueno, ya se la están quitando. ¿Sí? O sea, yo creo que claro, bueno, están quitando a la gente que tiene una sola casa, le están desahuciando y la están echando de su casa ya. Y a quien tiene 2 coches probablemente lo haya tenido que vender para poder salir de la crisis y poder seguir adelante. O sea, yo creo que la situación económica lo que está haciendo es empobrecer al conjunto de la población, y esto lo vemos en que el 50% de los asturianos y las asturianas viven con menos de 1.000 euros. O sea, que ya no son mileuristas, ¿no? Claro, tú te acordarás, hace unos años que decíamos, ¿mileurista? eres mileurista, y la gente te miraba mal y decía, va, calla pobre, no sé qué y tal, ¿no? Y ahora estamos diciendo mileuristas y parece como que bien, ¿no? Y casi se dan las felicidades, ¿no? Pues eso nos han empobrecido esto. Ya te digo que al ritmo que aumentaba el número de millonarios, ¿eh? Y yo creo que no, yo creo que, claro, quien tiene 5 casas o
por ejemplo, el banco que tiene muchas casas vacías, pues eso hay que ponérselo en manos de la gente y eso hay que hacer viviendas sociales, ¿no? Y sobre todo cuando están colaborando cuando la administración ha puesto tanto por salvar a los que más tenían, ¿eh? Tú que vienes además del sector de la educación, de la enseñanza, has estado en la universidad, ¿tú apuestas por el sector, por lo público en la enseñanza o también con Podemos habrá enseñanza privada? ¿Habrá las dos? Podemos no viene a cerrar ninguna escuela. Podemos viene a fortalecer la educación, ¿no? Y yo creo que cuanto mejor es la educación pública, mejor es la educación privada. Esto es una constante, ¿no? Lo vemos si miras Estados Unidos, por ejemplo, con la sanidad, ¿no? Que haya una sanidad pública muy mala hace que la sanidad privada sea muy cara y muy mala. Y que una sanidad privada, un seguro muy bueno de Estados Unidos, equivale a la sanidad pública española. Entonces, yo ahí creo que fortalecerse servicios públicos muy fuertes pues favorece el conjunto de la sociedad y obliga a mejorar los estándares de calidad a todo lo que hay, ¿no? Y luego, bueno, en la universidad, pues claro, yo creo que hay una pérdida de visión estratégica de para qué sirve la universidad, ¿no? Esto es dramático. Hemos formado a gente durante décadas para que luego se vayan a trabajar a Alemania, a Chile. Tenemos una compañera en Podemos, en nuestro Consejo Ciudadano, que está trabajando en Chile de investigadora, ¿no? Y que hace un par de meses le daban el premio final de carrera. Sí. O sea, de final de doctorado. Y le llegó al rector el billete de avión, ¿no? Y dijo, ¿no? Me das un premio como el mejor doctorado en ciencias de la salud y luego tengo que estar emigrada en Chile, ¿no? Yeah. Y eso es una forma de evasión fiscal. Evadir fiscalmente no es solo tener dinero en Suiza o maletines o dinero como Villa, evadido fiscalmente, ¿no? La educación, la formación e investigación que se pierde y que se va a otros países, estás evadiendo parte del dinero y de los recursos que tenemos. Y para salir de la crisis, yo creo que hay que retornar también esos talentos y retornar todo el talento que está fuera y apreciar el talento que tenemos dentro, ¿no? Esta sensación de que todos los trabajadores son sustituibles, que da igual que estés un año y luego te echo a la calle y contrato a otra persona, pues no, pues yo creo que la gente cuando está contenta en un lugar de trabajo, pues da más de sí. Y eso pasa por apreciar laboralmente, dar estabilidad laboral, ¿no? Tenemos un 4% de nuevos contratos son indefinidos, 96% temporales. Sí. Pues claro, eso hace que se puedan plantear proyectos vitales, que la gente esté descontenta y que perdamos parte del talento que de verdad necesitamos para salir de la crisis, ¿no? Bueno, como no venís a cerrar ni colegios públicos ni privados, tampoco vais a cerrar ni medios de comunicación, ya que estamos ni públicos ni privados, y además van a existir los dos y no van a sentirse vigilados. Van a ser medios libres. Lo que no haremos es intentar pactar un consejo de administración entre el Partido Popular y el Partido Socialista por 6 años y bloquear al final pues lo que decida la gente en las urnas en mayo, ¿no? Yo creo que tiene que haber medios públicos independientes, tiene que haber gobiernos de cristal, ¿vale?, que sean accesibles a la prensa y que la prensa los controle, y tiene que haber más medios privados, pero sobre todo tiene que haber más medios comunitarios y de la ciudadanía. Yo creo que parte de lo que también hay que construir es que haya más medios hechos por la ciudadanía, que hay proyectos ya de medios de comunicación impulsados por asociaciones, por tejidos ciudadanos, etcétera. Yo creo que eso es importante. Y luego una televisión pública pues de calidad, con buenos estándares informativos, independiente y también que no precarice pues externalizando a parte de los trabajadores, etcétera, ¿no? Yo creo que a mí me interesa mucho que haya, pues eso, que la televisión pública asturiana pues sirva como tal, ¿no? Y que los trabajadores de la televisión pública asturiana pues estén en condiciones dignas, porque eso también va a revelar la calidad informativa que va a haber. Oye, a mí me habéis engañado, me habéis contado una cosa que no era, me habéis dicho que me ibais a jubilar a los 60 años, yo me había hecho ciertas ilusiones y ahora habéis cambiado, eso ha cambiado, ¿no? Desde el inicio, donde todos íbamos a ser jubilados con 60 años. Ya, que... Bueno, ¿o han cambiado las cosas? Yo creo que lo dramático es que mientras retrasamos la edad de jubilación, pues hay cantidad de jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral. Y yo creo que la cosa no pasa por jubilar a la gente más tarde, que al final, en realidad, esto es una trampa, porque no consiste en que se quiera jubilar, porque todos tenemos unas limitaciones físicas y mentales, y si has sido periodista, pues cada vez vas a estar, yo creo, más cansado y con menos ganas de trabajar. Se está a punto de convertirse en un trabajo penoso. Claro, aquí lo que se quiere incentivar es que la gente se prejubile antes y tenga jubilaciones con menos dinero, ¿vale? O sea, te jubilarás a los 65 o a los 63, pero cobrarás menos. Y ahí está la trampa. Y yo creo que lo que hay que favorecer es que la gente que no tiene acceso al mercado laboral, muchos jóvenes y muchísimos parados, pues tengan acceso también al mercado laboral, ¿no? Y yo, esto, como anécdota, cuando empieza casi mi pre-15M, donde yo participé activamente, pues estaba viendo un partido de la Champions en una sidrería, era enero del mes del año 2011, y me acuerdo que estaban echando por la televisión, se para el partido de la Champions, empieza el telediario, y lo que sale es que el Partido Popular
los sindicatos, el Partido Socialista han respaldado una reforma de la edad de jubilación por las que nos jubilaríamos a los 67 años, ¿no? Y hoy sentí una sensación de orfandad terrible. De la gente que me tendría que estar defendiendo ha claudicado. Y eso, claro, te pone en tu lugar decir, pues ahora tenemos que dar un paso adelante, porque es que no va a haber nadie que defienda cosas como eso, ¿no? Que nos podamos jubilar a una edad digna, por favor. Bueno, no he conseguido que me dijese si tú estás en la izquierda, estás en la derecha, ideológicamente, no sé, si se puede decir así, ¿dónde te ubicas? Pues yo creo que tradicionalmente, a ver, históricamente me sentía más de izquierdas, pero luego, ya te digo, que tienes una sensación de que no estaba sirviendo y de que me sentía mucho más cercano a personas que ideológicamente estaban en el espectro opuesto que a la gente de dirigentes de izquierdas que estaban gobernando. ¿Sí? Y esto yo creo que lo sentimos muchísima población, de que tú estabas hablando con la gente y compartías análisis con gente que ideológicamente, históricamente se consideraba en un lugar opuesto. Y decías, pues si me une más con la gente, con la población normal, que con quien dice que es de izquierdas y se enarbola la bandera, pero luego en realidad pacta con los mismos lo de siempre, ¿no? Las cosas importantes. Y eso, yo estoy seguro de que la mayoría de la población asturiana lo siente así, ¿no? Déjame que te pregunte. Quiero decir que hay muchísimos militantes históricos de izquierda yo creo que muy defraudados con el proceso de lo que está siendo el gobierno asturiano actual, ¿no? Y el gobierno estatal, ¿no? Yo creo que, bueno. Déjame que te pregunte algo, porque además como eres un asturiano ya prácticamente, o asturiano de adopción por lo menos, o muy asturiano, que lleva mucho tiempo en Asturias, que te pregunte sobre la lengua. ¿Tú crees en la oficialidad de la lengua asturiana? ¿Debe ser oficial? ¿Cooficial? Yo creo en la equiparación jurídica de derechos. Yo creo que en la sociedad tenemos las mismas obligaciones, toda la sociedad, pero no los mismos derechos, ¿no? Y yo creo que hay que garantizar que la gente que habla asturiano, la gente que habla gallego asturiano, pues pueda expresarse también libremente y tenga esos unos derechos que cualquier otro ciudadano. Pero no solo el apoyo de una manera simbólica o una protección, no, yo hablo de oficialidad, de cooficialidad. Pues, ¿tú crees en la cooficialidad? Yo creo que habrá que mirar cuál es la forma jurídica de garantizar ¿Pero crees la igualdad. En la cooficialidad del asturiano? Yo creo en la igualdad de derechos y yo creo que ahí los expertos tendrán que decir cuál es la forma de garantizar la igualdad de derechos, la pervivencia de la lengua, que yo creo que es importante. Yo creo que si perdemos la lengua, perdemos un patrimonio social, humano, cultural, incluso económico. Yo creo esto no solo Arcelor produce PIB, yo creo que tener una cultura fuerte y tener una lengua propia también produce PIB y valor social y económico, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que garantizarlo y que un gobierno tiene que pensar cuál es la fórmula que es mejor para garantizar esa igualdad de derechos, pero también esa pervivencia del asturiano y del gallego asturiano, que yo creo que son patrimonio de nuestra tierra. Bueno, y tú sabes asturiano un poquito. Bueno, aquí es muy fácil, ¿no? En cuanto te mueves un poco ya puedes aprender asturiano, ¿no? Bueno, cada vez más ya mezclo. Llevas 20 años aquí o más, ¿no? O casi, ¿no? Cada vez más mezclo y más que voy a hablar, sí. Oye, en este programa, que no sé si ves o no, porque es muy modesto y se emite muy tarde y todo eso, hablamos del Papa. Y yo sé que el Papa es un icono por ejemplo, para Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, que ahí lo tiene siempre, ¿no? Lo menciona. Yo quiero conocer también la opinión de Daniel Ripa, no de Podemos, tu opinión sobre este Papa que tenemos en este momento, que es Francisco. Esta es la pregunta que hacemos a todos los invitados para luego convertirlo en un monográfico sobre el Papa. ¿Qué piensan los asturianos sobre el Papa? ¿Y tú? Bueno, yo creo que el Papa ha entendido mejor el mensaje de la necesidad de renovación que el propio Mariano Rajoy o Javier Fernández. Esa es la paradoja, que yo creo que hacer un análisis de que la gente estaba desconectada de la Iglesia y que tenía que hacer cambios estéticos y ya veremos cómo de profundos, ¿no? Pero al menos yo creo que entiende esa necesidad de que tiene que cambiar algo, ¿no? Estéticamente. Y eso que vemos en la Iglesia, que es como, yo creo que lo más conservador, históricamente tradicional, eso no lo estamos viendo en las clases políticas ni asturiana ni española, ¿no? La asturiana claramente, ¿no? Que tenemos a los mismos dirigentes que hace 30 años. Entonces, pues yo creo que al menos es inteligente en entender que la sociedad ha cambiado y que demanda otras cosas, ¿no? En ese sentido yo creo eso que hay que reconocérselo. Bueno, vuelvo a una pregunta anterior en la que decía que tenéis una expectativa tremenda en que vais a ganar las elecciones. En 2 ocasiones has dicho cuando lleguemos a la presidencia del gobierno de Asturias. Y eso lo das como una cosa inmediata que va a suceder en mayo. Lo doy como una, te decía antes, como una necesidad que tenemos los asturianos y las asturianas, ¿no? Yo creo que tiene que haber un gobierno en la gente. Creo que ya vale de gobiernos que legislan de espaldas a la gente, que legislan con los bancos, pero en favor de muy poca gente o a favor entre ellos,
y que no tiene en cuenta las necesidades de la población. Creo que ya vale un gobierno que cierre escuelas rurales y que tengamos 1.000 maestros menos en escuelas rurales, que tengamos residencias de la tercera edad con una lista de espera de 1.500 personas mayores para entrar en residencias, mientras tenemos residencias vacías, falta de personal, privatizaciones encubiertas, que tengamos que cerrar el LUCA por falta de anestesistas, las operaciones, ¿no? Yo creo que hay un gobierno que tiene que poner claro cuáles son las prioridades ciudadanas, y eso yo creo que es una oportunidad histórica. Yo creo que estamos en un proceso irreversible. O sea, creo que es imposible que la gente que nos ha traído hasta aquí nos convenzca de que han cambiado. Creo que no lo han hecho ni quieren cambiar. Y creo que la gente es nuestro momento, de verdad, para hacer realidad luego nuestras necesidades, nuestros sueños y nuestro futuro. No sirve estar en la oposición, estar en el Parlamento asturiano, ¿no? Queréis gobernar. Y si no gobernáis, si os dais un batacazo importante, incluso la gente no os da el respaldo, ¿qué pasa? Pues que no sabrán solucionar los problemas que tenemos en Asturias. Y eso será una cosa muy triste yo creo que para la población, que necesitamos otra cosa, ¿no? Yo creo que lo percibe así la gente, que es un momento histórico y que no hay vuelta atrás, que cada 30 años tenemos que sentarnos y pensar cuáles son las bases que tenemos ahora, pero las bases para dentro de 15 años. Tenemos que sentarnos a ver cuál es Asturias 2030, y yo creo que todo lo que no sea ganar no nos va a servir como ciudadanos, que es que aquí esto no consiste en arreglar la vida a 5, 10, 15, 20 personas que se metan en un parlamento. Esto no va de esto. Esto va de si es útil para conseguir que cambien las cosas, y si no, pues vale, pues sí, habrá personas que estarán allí, pero no habremos conseguido lo que se necesita. Muy bien, pues nada, tenemos que terminar. Llevamos un buen rato y espero que hayas estado a gusto, que hayas disfrutado de la entrevista y que hayamos contado muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí, que hemos dicho muchas cosas. Tú has dicho muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo encantado, un placer. Y nos vemos. Muchas veces. Venga, a ustedes, hasta la próxima semana. Volveremos a encontrarnos en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas.